Estamos en el Club Financiero Génova, en pleno centro de la capital del país. Aquí vamos a celebrar Entrevista Audima, un formato de la Universidad a Distancia de Madrid, en el que reflexionamos sobre asuntos de interés general. Vamos a hablar de la violencia contra la mujer con una de las mayores expertas del país, María Luisa de Contes. Es presidenta de la Asociación de Mujeres Avenir. Entrevista Audima. Todos los años celebramos el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género. Sin embargo, el ejercicio 2018 ya solo en España va a sumar más de 50 víctimas asesinadas, mujeres asesinadas por sus maridos, sus exparejas. ¿Esto tiene solución, María Luisa? 50 mujeres y sí han sido asesinadas este año, 50 mujeres, son datos de la Fiscalía, hay datos diferentes. Y 11 niños en España. En Francia, 120. Digo Francia y España porque la asociación que yo presido, la Asociación de Amistad Hispano-Francesa Mujeres Avenir, es una asociación hispano-francesa. Y tenemos siempre como referente los datos en materia de violencia contra la mujer en Francia y en España. ¿Tiene esto solución? Yo creo que los gobiernos de los dos países, ayer mismo me leía una entrevista en El País que le habían hecho al presidente de la República Francesa, Macron. Decía Macron que el año 2018 en Francia iba a centrarse en corregir, en tomar medidas, decretos, leyes, proyectos del gobierno, para cambiar la situación en materia de violencia de género y en materia también de acoso en las empresas, y que será un año que el presidente de la República va a dedicar. Además, él decía Macron ayer, yo creo que en El País, decía, debería de darnos vergüenza. Yo tengo vergüenza de las cosas que están ocurriendo en nuestro país en materia de violencia contra la mujer y en general vergüenza de la actitud machista que todavía persiste en nuestra sociedad. Eso lo decía Macron. Justamente el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer. Bueno, ¿qué decía Rajoy? Rajoy hizo también en la Moncloa un acto muy importante. Hablaba del pacto de Estado en materia de violencia de género. Él quiere un pacto de Estado, Rajoy también está preocupado. 50 mujeres asesinadas y 11 niños, más que el año precedente, cuando ya se habían tomado medidas en los años anteriores para que justamente al menos limitar esta violencia contra la mujer. Bueno, pues Rajoy decía que había que firmar ese pacto de Estado, que ya estaba casi elaborado, pero que había que darle un poco más de coherencia, había que priorizar y había también que asignar un presupuesto. Se necesita dinero para terminar con la violencia de género. En cuanto al pacto de Estado, que yo me he leído la declaración de Rajoy completamente, una declaración muy completa, una declaración muy interesante. Rajoy destacaba esencialmente en este pacto de Estado que con la ley integral en materia de violencia de género de 2004 se había dado un paso importantísimo, porque anteriormente a 2004 no había visibilidad, es decir, en materia de violencia de género estaba analizado como un asunto privado. Era algo privado, no se le daba visibilidad, no se hablaban de las cifras, no salían los hombres y las mujeres a la calle a rebelarse contra ello, a apoyar a las víctimas, a apoyar. Eso no se hacía antes de 2004. A partir de 2004, con la ley integral en materia de violencia de género, pasamos de considerar que es un asunto privado para considerar que es un delito público, y que es un asunto público que concierne toda la sociedad y el Estado, y que hay que tomar medidas, y que es un asunto de todos, importantísimo. En Francia, pues también se está llevando a cabo
esa visibilidad, que por cierto han tardado más los franceses que los españoles, el gobierno francés, entiendo, la República, que el Reino de España, a dar el paso hacia esa visibilidad, porque seguramente ellos pensaban también que dando visibilidad, ya se sabe que en materia de visibilidad también hay riesgo de que los asesinos, porque yo les llamo así, tengan una psicopatía. A veces parece ser que en materia de terrorismo se dice que no se hablen de los terroristas porque en realidad lo hacen para eso. Entonces también habrá casos en materia de violencia de género de ese tipo. En todo caso, yo creo que ese pacto de Estado es importantísimo. En España, vuelve a España el pacto de Estado de Rajoy, que ha propuesto a todos los partidos, que está en la mesa y que ahora hay que perfeccionar, darle más coherencia. Hay algo que a mí no me gusta mucho en ese pacto de Estado, que había que modificar. El Senado ha tomado una serie de medidas. Se trata del artículo, yo creo que es 416. El artículo 416 dice que en el entorno de la víctima, si es una mujer la que es asesinada por su marido, se puede dispensar del testimonio. O sea, el padre, los hijos, lo que no quieran contar o testimoniar lo que han visto, están dispensados por la ley. A mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta porque si se dice que es un delito público, es importantísimo que se explicite y que no haya impunidad ni siquiera para el entorno familiar. Hay quien plantea un endurecimiento del Código Penal. ¿Esto podría evitar más muertes o son cosas paralelas? El endurecimiento de las penas, creo que de todas formas hay que aplicar la ley. Si en ese pacto de Estado se considera que hay una relación de causa-efecto y que es más disuasivo el que la pena sea más importante para el maltratador, hay que estudiar las cosas, a ver, hay que crear grupos de trabajo, no hay que improvisar en un tema tan delicado. Efectivamente, si se demuestra que endureciendo las penas la disuasión es mayor y se disminuye efectivamente el número de asesinatos de víctimas de violencia de género y que puede ser un parámetro que contribuya a la mejora, por supuesto que estaría totalmente de acuerdo. Hay que estudiar las cosas, hay que saber de lo que se habla, hay que profundizar. Creo sobre todo que la educación es importante. Por eso hablaba de las unidades de valoración integral en materia de violencia de género, tienen que estar mejor formadas. Por eso hablaba de, bueno, hablaremos también de las nuevas generaciones y hablaremos también del endurecimiento endurecer las penas también puede ser un factor que contribuye a la mejora. Ya cada vez más nos estamos interesando cuando se trata del estudio de la valoración integral psicológica, médica, de médico forense, de psicólogo, del marco en el que interviene ese asesinato. Nos estamos interesando muchísimo, se están interesando muchísimo esas unidades de valoración integral en materia de género, de la psicología, de la educación que había recibido el maltratador, de en qué contexto se situaba la familia, de qué tipo de vida, que de alguna manera el endurecer las penas por una parte y por otra parte el que la sociedad vea que el Estado se preocupa también de analizar la psicología de esos maltratadores para intentar después, en el marco de la educación más general, corregir esos comportamientos. Yo creo que todo eso es muy positivo. Lo importante es que la sociedad, que ya está rechazando, la sociedad lo rechaza. Este asunto de Navarra, de los Sanfermines, lo estamos siguiendo todo, yo como tú, por la televisión, los medios de comunicación, lo seguimos a través de los medios de comunicación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué el tribunal ha pedido que se haga un informe de la víctima para saber cuál era su comportamiento? La ley de protección integral de las víctimas, se trata de proteger a las víctimas, no se trata de juzgarla, de protegerla. Lo que el juez tiene que hacer es juzgar a los asesinos, que son 5. Por eso yo me alegro muchísimo que ese informe haya sido retirado, porque no se trata
de saber si la víctima iba con una falda corta o larga, o si era una mujer que tenía muchos novios, que tenía pocos. No se trata de juzgar a la víctima. Eso se llama falsos mitos. Y los que manejan esos datos lo manejan contra la ley integral en materia de violencia de género, que lo que hace es proteger a las mujeres de estos delitos. Entonces, me parece que la sociedad está muy preparada y que tenemos que hacer todo para que los jueces, las unidades de valoración de género en materia integral de género, se comporten de tal manera que la sociedad vean que el gobierno y en el marco de este pacto social se está ocupando verdaderamente de estas víctimas y están satisfechas, porque la reacción de la sociedad con respecto al caso de Navarra es muy clara. Es muy clara, han tomado parte por la víctima. Las generaciones han cambiado, es evidente que en los últimos 30 años han producido importantes avances en materia legislativa, pero hay uno de los avances que a mí me parece fundamental, el avance sociológico de concienciación social por parte de una sociedad que ahora ve la violencia de género, lo que antes llamaba crimen pasional, lo hacíamos también los periodistas, ahora llamamos pues lo que es, como es un asesinato, un crimen, sin más. Sin embargo, la situación es la que es. Los números, las estadísticas no son nada positivas. ¿Tiene solución? Seguro. La respuesta social en los casos que se están tratando actualmente en materia de violencia de género en los tribunales, si sigues la prensa y en los medios de comunicación, la respuesta social es fantástica. La sociedad española apoya a la víctima y quiere que se condene al maltratador, sea como sea, y sigue los juicios y están al corriente y se comentan. Dicho esto, existe todavía los mitos, y eso no podemos, tendremos que terminar con ellos. Yo por eso he creado una asociación de amistad hispano-francesa para dar visibilidad a la mujer, luchar contra la violencia de género, estoy por el empoderamiento de la mujer. Bueno, tenemos que luchar todavía más y de manera más contundente. Yo diría que ahora el paso que tenemos que dar es la contundencia. Es un paso hacia la contundencia en este sector. Tenemos que tener conciencia en la sociedad que nosotros, tú, yo, somos embajadores de la igualdad. En todo sitio donde estamos, en tu familia. Si tú escuchas decir a tu padre, que es mayor, a tu abuelo, pues iría con una falda muy corta. Y claro, ha provocado. Mito de que la mujer provocadora. Pues se conoce que esta chica ha tenido no sé cuántos novios. Mito contra la ley en materia de violencia de género, o sea, es una resistencia social. Esto no va a desaparecer. Entonces, nuestra actitud ante esta manera todavía de tolerancia pasiva, rebelarnos, pararte, explicar, ayudar a la concienciación. Tenemos una labor de ciudadanos muy importante. Yo en mi empresa no admito nada. Es cansado, porque estás todo, pero al cabo de un cierto tiempo vas reaccionando de manera muy natural ante los estereotipos de género, ante este tipo de actitud. Y dices, pero hombre, ¿cómo puedes decir eso? Se han matado a 50 mujeres. ¿No te acuerdas de lo que pasó hace 20 años? Aquella mujer granadina, Orantes, que había denunciado a su marido después de haber sido víctima de abusos y de palizas durante 20 años, y que cuando el marido se enteró que la había denunciado, la esperó en casa y la quemó. ¿No te acuerdas? Porque a mí no se me olvida. Después intervino la ley de 2004 en materia de género, de protección integral de las víctimas. Se consideró que la mujer era una víctima. Ahora se ha considerado que los hijos son también víctimas. Desde 2015 ya son considerados como víctimas los hijos también. Entonces, bueno, hemos progresado muchísimo. Los españoles, la sociedad española rechaza la violencia de género, está clarísimo. Las resistencias que queden, los falsos mitos que queden, por la cultura que tenemos en Andalucía, yo lo escucho muchísimo. En Andalucía todavía, compañeras mías que no han salido del pueblo, pues consideran, sí, pero es que ella iba vestida, pero por favor, que vaya vestida. ¿Cuántas veces cuando yo era más joven, mi abuela me decía,
deberías de ponerte más pantalones y menos faldas, así tendrá menos problemas. Yo ahora cuando lo pienso, digo, fíjate que mi abuela nos decía, a mi hermana y a mí, cuando íbamos al colegio, cuando íbamos al instituto, que nos pusiésemos pantalones. Para ella el pantalón no era una muestra de progresismo, que la mujer llevaba el pantalón o tal, no. Para ella era que nos enseñábamos las piernas, nos poníamos un cuello alto y un pantalón y estábamos protegidas. Gravísimo. Las estadísticas, María Luisa, no juegan a nuestro favor. En los países latinoamericanos, una encuesta determina que un 14% de las mujeres adultas ven justificado algún tipo de violencia contra ellas. En países en vías de desarrollo, la mitad de las adolescentes, niñas entre 15 y 19 años, también consideran o justifican algún tipo de maltrato, de agresión, que llegan a justificar por la razón que sea, ¿verdad? Decía que las cifras, las estadísticas, lo ponen difícil, ¿no? Hubo una entrevista hace unos días, El País también entrevistó a Pilar Marín Nájera, fiscala de sala y coordinadora de todos los fiscales de España. Pilar Marín Nájera, que es una mujer brillante y con unos principios muy claros, muy bien establecidos en la materia, que hace un trabajo increíble. Pilar decía que efectivamente algo ha fallado en la educación de la generación inmediatamente después de la nuestra. Nuestra generación y la anterior había luchado muchísimo en los colegios mixtos para que, conviviendo las chicas y los chicos durante toda la vida educativa, pues aprendiese el uno del otro, de que eran iguales, eran diferentes, pero eran iguales en materia de derechos, en materia que tenían las mismas libertades, que tenían... Algo ha fallado después de nuestra generación, donde se creyó de alguna manera, por la generación precedente, superado el hecho de que, bueno, que ya el nivel de concienciación y de educación se había alcanzado en estos asuntos, y estamos tomando conciencia que no es el caso, que existe todavía y las estadísticas que daba la fiscala de sala en materia de violencia de género aquí en España, decía que había mucho acoso y mucha violencia entre chicas entre 9 y 13 años y medio, entre 9 y 14. O sea, a través de WhatsApp, a través de Internet, y que era, bueno, se idealizaba el amor romántico, si tú me quieres, yo te pertenezco, y si yo te pertenezco, eres tú el que decide, y claro, como yo no he hecho exactamente lo que mi novio, mi amigo, o al chico al que yo le gusto, me pide que haga, pues normal que se enfade. Eso está pasando, bueno, eso hay que corregirlo, eso es gravísimo, es urgente el que intervengamos, porque además te encuentran a chicas, cantidades... Yo cuando hablo con mi hermana, porque claro, es la preocupación que tenemos las mujeres en España, yo soy también francesa, tengo doble nacionalidad, pero que estemos en Francia o en España, el concepto de igualdad, la repulsa de la violencia de género es un cotidiano ahora en nuestros intercambios cotidianos. Yo llamo a mi hermana, que la llamé anoche por teléfono, que vive en Andalucía, y le hablé de su hija. Dice, está María Luisa en casa desde hace unos días. Inmediatamente dije, ¿pero qué le pasa? ¿Qué síntoma tiene? ¿Que tiene fiebre? Aparentemente. Le digo, pero ¿has mirado un poco? ¿Tiene el móvil? No, yo le retiro el móvil en cuanto va a clase, porque enseguida nos preguntamos, ¿no será víctima de acoso? ¿No tendrá problemas? O sea, es de actualidad, es la preocupación de todas las ciudadanas españolas, de todos los ciudadanos españoles, hombres y mujeres, y en materia de educación vamos a tener, por eso yo decía que el pacto de sociedad, el pacto de gobierno que quiere Rajoy ya firmar y cerrar con los partidos políticos, tiene que dar prioridad a donde yo creo que a lo que yo creo que es prioritario, por supuesto ocuparse de las víctimas, de los hijos, pero también de la educación en materia de violencia de género, de igualdad en las escuelas. Se necesita un presupuesto que sea asignado para eso y urgencia para intervenir. Hay un escenario nuevo, Internet. Vamos a conocer de la mano del profesor, doctor Abel González, director del Departamento de Criminología, algo que tiene que ver con la llamada ya ciberviolencia de género. Escuchamos a Abel González.
En el ámbito de la violencia contra la mujer nos deben preocupar especialmente dos cuestiones, o por lo menos desde el ámbito preventivo nos deben preocupar dos cuestiones. La primera es el que algo estamos haciendo mal cuando no sabemos evaluar y gestionar el riesgo para que mantengamos el mismo número de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas. Y por otro lado, este aumento que hemos tenido en cuanto a las muertes de niños a manos de las parejas o exparejas de mujeres con ese trasfondo de violencia de género. Y en este caso nos preocupa bastante desde el ámbito preventivo, porque tenemos herramientas que pueden ayudar en esta evaluación y gestión del riesgo. Tenemos herramientas que con cierta probabilidad nos pueden avisar de aquellos casos en los que debemos intervenir de una manera más efectiva en estos casos. Y ya digo, las herramientas existen y están validadas a nivel nacional e internacional desde el ámbito universitario, lo único que debemos ponerlas en marcha. Y por otro lado, la otra cuestión que nos debe preocupar es una cuestión específicamente preventiva y es la violencia que se da contra las mujeres adolescentes, contra nuestras jóvenes y sobre todo pues las cuestiones relacionadas en este sentido con la percepción que puedan tener también los jóvenes que perpetran este tipo de violencia, porque casi todos los estudios que tenemos a este respecto cifran casi en un 90% aquellos chicos que han dicho en los estudios que han practicado alguna vez algún tipo de violencia psicológica contra sus parejas. Y también tenemos un porcentaje bastante elevado, en torno al 20% de un estudio muy reciente, que nos dice que la violencia de género, la percepción que tienen los chicos sobre la violencia de género y la violencia contra sus parejas, pues está sobredimensionada, es decir, se ha normalizado esta situación, incluso tenemos un grupo de chicas que pueden ver normal el ámbito del control, sobre todo el control a través de las redes sociales, y aquí es donde me gustaría entrar también en profundidad, como esta campaña que tenemos de la Generalitat, en la que se centra pues, en el uso de las redes sociales, en este caso el uso del WhatsApp. Y en este caso pues lo tenemos un poquito más difícil porque la utilización de las redes sociales, la utilización del ciberespacio para cometer un tipo de acoso, que es el ciberacoso contra la pareja, es mucho más sencillo y tiene las posibilidades de tener un mayor control sobre la pareja. De hecho, en cualquier reunión de expertos en seguridad informática, siempre nos van a decir o siempre dicen que la mayor parte de solicitudes que reciben es de hombres o mujeres, sobre todo hombres, que quieren controlar a sus parejas a través del teléfono móvil. Y en este caso pues es mucho más sencillo ese control. Por otro lado, tampoco se visibilizan las consecuencias que puedan existir en este sentido, como sucede en el cara a cara. Y por último, lo más importante en el caso de la violencia contra la mujer digital, la violencia contra la mujer en el ciberespacio, es que no tiene un lugar seguro donde estar. ¿Por qué? Porque sobre todo por parte de sus exparejas, pues continúa ese ciberacoso, esa dominación, en definitiva. Y aquí lo que vemos es que la mayor parte de la violencia que se ejerce es esta violencia silenciosa, que es una violencia más psicológica, pero que tiene peores consecuencias. ¿Por qué tiene peores consecuencias? Porque es una violencia que es frecuente, que es continua, es de la que no puede huir en este caso la mujer. Y aquí, por último, me gustaría también poner en relación con la prevención un aspecto fundamental, que es el aspecto de la educación en este sentido, pero de la educación específica, porque estamos hartos de escuchar, todo se soluciona con la educación, pero ¿qué es eso de la educación? Bueno, pues en este caso, donde debemos trabajar, donde debemos incidir desde el ámbito preventivo, sobre todo es en aquellas cuestiones en las que las víctimas potenciales pues tienen el mayor control. No estoy diciendo que justifiquemos que ellas sean las víctimas propicias, sino que en este caso pueden hacer diferentes acciones para dejar de ser menos víctimas. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo que cada vez se da más en los centros educativos, en el que las chicas con sus primeras parejas pues le envían fotografías de contenido íntimo, y una vez que se ha finalizado la relación, lo que realizan los chicos pues es la difusión de estas fotografías, es decir, ese material que tienen en este caso pues es como empieza ese acoso y ese ciberacoso. Y lo primero que debemos trabajar es el análisis de los riesgos que pueden suponer en el ciberespacio, pero sobre todo también complementarlo con las consecuencias que tiene para los chicos que ejercen este tipo de violencia, las consecuencias que puede tener, no solo para ellos a nivel legal, a nivel judicial, sino también las consecuencias que tiene para las víctimas. Y en este caso yo creo que habremos hecho habremos recorrido bastante labor en este sentido preventivo.
Como resumen, por un lado, aumentar las herramientas que tenemos y sobre todo intensificar el uso de herramientas de predicción del riesgo de violencia y en segundo lugar trabajar de una manera preventiva el uso de las redes sociales, el uso del ciberespacio entre los menores. María Luisa, un nuevo escenario, decía yo, la ciberviolencia de género. Bueno, ¿qué le parece? Ciberviolencia está muy presente, también lo decía la fiscala de sala en materia de violencia de género, porque ella tiene que tratar esos casos. Es interesante escuchar a la persona que los trata, ¿no?, que coordina en materia de violencia de género a todos los fiscales españoles, o sea, que conoce de todos esos casos. Y ella era la primera que decía que se conocen cada vez más casos, o sea, está abundando, que no simplemente existe el acoso entre el chico medio enamorado y la jovencita de 14 años, sino entre las propias jovencitas y entre los propios jovencitos. Los jovencitos y las jovencitas, además, no simplemente se acosan entre ellos, sino que son víctimas de acosadores adultos que le piden foto. En segundo lugar viene el chantaje: si no me das esto en contrapartida, voy a mostrar tu foto. Y es algo de extrema gravedad, porque hay que pensar que estos adolescentes están en el periodo de su vida, un periodo de su vida que es determinante, donde están adquiriendo los conocimientos, donde se están orientando sus carreras, donde van a decidir si quieren ser médico, ingeniero o albañiles. O sea, quiero decir que 14, 15, 16 años, cuando ya empiezas hasta los 18, es una época donde tú necesitas claridad de espíritu, donde tú necesitas estar apoyado y no agredido y perturbado por este tipo de agresiones que, como decíamos, desde que existe Internet y desde que se ha desarrollado y banalizado el hecho de que tener un teléfono móvil, pues algo que todas las madres quieren que sus hijos tengan, porque también ellas controlan dónde están, pues está dando lugar a una situación extremadamente grave, que la fiscala decía que había que poner también remedio, sí, rápidamente. O sea, estamos viviendo un momento crucial en materia de violencia de género, en materia de ciberacoso, y creo que lo interesante, lo bueno, lo positivo es que los gobiernos tienen conciencia de ello y que quieren atajarlo y que están tomando medidas. Eso es muy importante, pero tiene que ir acompañado de la concienciación social, de esa resistencia que tienen que desaparecer y de ese artículo 416 que dispensa a los familiares de testimoniar y de dar a conocer los hechos que conocen en relación. Bueno, tenemos que hacer muchas cosas. Lo bueno es que yo creo que vamos en la buena dirección y que tenemos que seguir las asociaciones como la mía y otras asociaciones desde la sociedad civil a presionar a los gobiernos, que tienen muchas cosas que hacer, y sobre todo ocuparse de que lo voten, y eso ocupa mucho tiempo y también mucho dinero de inversión. Bueno, pues que sepan que eso no es la prioridad para los españoles. La prioridad pasa a ser los temas de igualdad, y que la imagen de España al exterior, en el Consejo de Europa, en todos los organismos internacionales, está contando mucho y es muy positiva por las acciones que se están llevando a cabo en materia de violencia de género, en materia de educación, en materia de medidas para limitar el ciberacoso, y que, bueno, eso seguramente le viene muy bien a España. O sea, no simplemente a las víctimas, que por supuesto es la prioridad, pero bueno, España tiene que saber que una sociedad democrática es una sociedad igualitaria, donde hombres y mujeres somos iguales, donde no hay espacio para la violencia ni para el machismo, y donde ante todo tenemos que respetar los derechos de la mujer, los derechos fundamentales. Y España es un país donde los derechos fundamentales, por lo que estamos viendo en el Constitucional, en el Supremo, es un país que está destacando por una aplicación muy estricta en materia de derechos fundamentales. Yo las últimas sentencias que estoy leyendo, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, en materia de derechos fundamentales, me enorgullece muchísimo. Y además España ha firmado el acuerdo con el Consejo de Europa, y a España se le aplica también lo que la Corte Internacional de Derechos Humanos decide. Si la Corte Internacional de Derechos Humanos en materia de derechos fundamentales toma una decisión
muy vanguardista o muy protectora de los derechos fundamentales, que todavía España no no ha aplicado por ser un país, bueno, pues todavía que tiene que progresar en ese terreno. España se ha comprometido a cambiar su jurisprudencia y a inclinarse. Si el Tribunal Constitucional ha tomado unas medidas en materia de derechos fundamentales que van más allá, o sea, que no respeta todavía lo que a nivel internacional el Tribunal de Derechos Humanos ha decidido, España se inclina. Todo esto es muy favorable. Yo soy optimista, sinceramente muy optimista. Lo que ocurre es que no estoy satisfecha, porque quedan muchas cosas por hacer, pero optimismo sí tengo, y que vamos en la buena vía sí, que hay que acelerar, que hay que priorizar y que hay que tomar esas medidas prioritarias lo antes posible. Desde la asociación Avenir, que usted preside, se enmarca en mejorar las relaciones entre España y Francia, pero fundamentalmente uno de sus objetivos es perseguir, promover la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Es la igualdad el antídoto ideal para combatir esta lacra de la violencia contra la mujer, de la violencia machista? Evidente, es obvio que si hubiese igualdad en materia, si hubiese una situación de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, no existirían los crímenes o los asesinatos pasionales aquellos, pero no 120 mujeres víctimas de violencia de género, 11 niños, las exparejas o parejas matando a los hijos para de alguna manera llegar a la mujer. La igualdad, o sea, el considerarnos iguales, bien que diferentes, el día que tengamos una sociedad igualitaria, donde nos respetemos, el maltratador, decía la fiscal, y tiene razón, un hombre no nace maltratador, se hace maltratador, aprende a ser maltratador. Tampoco se nace respetando a todo el mundo, el respeto también se aprende. Si lo que tenemos que aprender es a saber que las mujeres son tus iguales en derechos y que hay que respetarla, la sociedad cambiará de tal manera que la pareja respetará también el hecho de que si el amor ha terminado entre ellos, pues que la decisión se tome, y que se lo tome uno o el otro no tiene mayor importancia. Lo que hay es que tomar acta de que la continuidad de una pareja donde el amor ha dejado de ser el centro de interés de la pareja, pues tiene que terminar, y se respetará porque es una decisión que uno toma y el otro respeta, porque la persona es libre en derecho y es igual en derecho. Entonces, al tú considerar que tu mujer es igual que tú en derechos fundamentales, que hay igualdad de oportunidades, que la sociedad le ha permitido tener tantas oportunidades como a ti, que tiene igualdad de derechos e igualdad de responsabilidades, pues la vas a respetar como ella te respeta a ti. Oye, ¿cuántos hombres víctimas de violencia de género existen en España? ¿Hay estadísticas? Hay muchas mujeres que matan a sus maridos cuando deciden pedir un divorcio. Es que no se conocen, que hay que pararse. Hay un problema machista de la masculinidad profundo que hay que erradicar. O sea, los hombres tienen que cambiar, tienen que comprender que la igualdad de género, el respetar, el considerar que la mujer es su igual, va a hacerlo a él más feliz, va a avanzar socialmente, humanamente, profesionalmente hablando. O sea, va a ser algo extraordinario para el hombre, el que consiga superar y alcanzar ese nivel de concienciación y de sensibilidad en materia de igualdad de derechos, y acepte que somos iguales pero somos diferentes. Creo que es lo que tenemos que, a lo que tenemos que llegar. Vamos a llegar seguro. ¿Cómo? Creo que los hombres, todos, incluyo a mi marido, que es un hombre que está muy concienciado por tenerme a mí al lado todo el día hablando de lo mismo, porque mi obsesión es la igualdad
y terminar con esta violencia de género. Es una obsesión, o sea, me levanto, al lado de mi cabecera en mi cama, no existe, bueno, una vez que me he leído El País y me he leído 4 periódicos, porque me lo tengo que leer, porque ahora tenemos un momento político en España difícil y tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurre, pero aparte de eso son libros sobre todo en materia de igualdad, declaraciones de derechos humanos, conocer a las grandes mujeres y a los grandes hombres que han luchado por esta igualdad, tenerlo como referente, recordarlo a todo el mundo, es mi preocupación. Bueno, pues el día que los hombres tengan la misma preocupación, mi marido me dice una cosa que es verdad. Él me dice, yo he podido progresar un poquito, que no, que todavía soy machista, que todavía no soy un hombre como a mí me gustaría ser, que reconozca a la mujer como un ser igual. He tenido que reconocer para ir cambiando que soy machista, porque me han educado así. Y a partir de ahí es el reconocerte, tener la conciencia de que la educación que has recibido de tu madre, que te adoraba, del colegio que te educaba, es una educación machista y que tenemos que empezar de cero y que tienes que partir de la idea de que habiendo recibido una educación machista eres machista y que tienes que cambiar y que a partir de ahora te lo vas a proponer. Si no es un objetivo en tu vida, no lo alcanzaremos. Gracias por aceptar la invitación, por contarnos su experiencia y desde luego por demostrarnos que todavía hay, como decía usted, optimismo y esperanza, sobre todo esperanza en que algún día las cifras sean en negativo. Muchas gracias a ti, Luis.